Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos a este canal informativo. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, déjanos tu apoyo compartiendo este video y dándole like. Empezamos con la emisión. Trump pierde más del 50% de los votos hispanos en Florida. El 56% de los hispanos de Florida, que tiene un 20% de población inmigrante, rechaza un nuevo mandato presidencial de Donald Trump. Más de la mitad de los hispanos de Florida, especialmente las mujeres, no apoyan la reelección del presidente Donald Trump en el año 2020 y dicen que votarán por un candidato demócrata, según una encuesta publicada por el grupo Telemundo. El 56% de los hispanos del Estado del Sol, que tiene un 20% de población inmigrante, rechaza un nuevo mandato presidencial del republicano de 73 años, que este martes anunció oficialmente, precisamente en Orlando, Florida, su intención de ser candidato en las elecciones del 3 de noviembre del 2020. Un 34% dijo que votará por él y un 10% que aún no tiene decidido por quién votar, de acuerdo con la encuesta realizada por la firma Mason-Dixon del 6 al 11 de junio. Para el sondeo, que tiene un margen de error de +/- 5 puntos porcentuales, se preguntó por teléfono a 400 hispanos inscritos como votantes en Florida si votarían hoy a favor de la reelección del republicano Donald Trump o sustituirle por un demócrata. Aunque tanto en hombres como en mujeres son más los que votarían por no darle a Trump el pase para 4 años más en la Casa Blanca, hay una diferencia de 10 puntos entre ellos y ellas, 51% frente a 61%, y lo mismo ocurre entre los que están dispuestos a votar por él, 37% frente a 30%. No ocurre lo mismo entre los indecisos, que serían el 12% y 9%. Trump obtiene sus mejores resultados en esta encuesta entre los hombres hispanos mayores a 50 años y de origen cubano. Entre sus oponentes son más mujeres, las personas de menos de 50 años y las que no tienen origen cubano. Por edades, un 61% de los menores de 50 años dicen que no votarán por él, un 27% que sí lo hará y un 12% que no se sabe. Mientras que entre los mayores de 50 años, la mitad votará por un demócrata, el 40% apostará por la reelección y un 10% está indeciso. El 78% de los encuestados registrados como votantes republicanos votará por él y el 77% de los demócratas por alguien de su partido. Entre los registradores como independientes hay un empate entre los contrarios y los favorables a la reelección, y un 22% se declara indeciso. Los encuestados de origen cubano apuestan por Trump, un 57% votará por él y un 32% se inclinará por el candidato demócrata. Un 11% aún no sabe a quién dará su voto. Entre los hispanos de otros orígenes, por el contrario, Trump pierde por su goleada. Un 18% votará por él, frente a un 72% que lo hará por su rival demócrata y un 10% que está indeciso. Según otra encuesta, esta de ámbito general y divulgada el martes, Trump está en Florida por detrás de 6 posibles rivales demócratas en las elecciones del 2020. El sondeo efectuado entre votantes de Florida por la Universidad de Quinnipiac refleja que en una eventual carrera de Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, el republicano se sitúa 9 puntos porcentuales por debajo, 41% frente al 50%. El otro gran favorito entre los demócratas, el senador Bernie Sanders, recibe en Florida el 48% de intención de voto, frente a un 42% de Trump. En otro sondeo de intención de voto en Florida, este de Pitt Pulse, y con un margen de error de 1.8 puntos, Trump aparece empatado técnicamente por Biden, que le saca solo 0.5 puntos de ventaja. Conquistar Florida es clave para ganar las elecciones en Estados Unidos, pues aporta un número importante de votos en el colegio electoral, que es el órgano que define el resultado final, y lograrlo no es tarea fácil, pues no tienen un patrón fijo de votos. Entre otras noticias, al peso mexicano le esperan tiempos muy difíciles y Trump lo sabe. El peso mexicano parece estar en el ojo de un huracán, porque atraviesa por una calma temporal.
pero está en espera de futuras turbulencias. Ese huracán se llama Donald Trump, quien ha hecho sufrir a la divisa nacional en los últimos años, con sus amenazas comerciales. Analistas consultados por Expansión coincidieron que hay dos riesgos latentes, que llevarán al peso a subirse en la montaña rusa de la volatilidad y generarle nuevos ataques de estrés. Futuras amenazas arancelarias en contra de México por parte de Trump y su campaña por la reelección presidencial. Trump puede volver a la carga con sus demandas hacia su carrera a la reelección presidencial y llevar al peso a una montaña rusa, consideró Gabriela Siller, directora analista económica financiera de Banco BAS. En la semana posterior al compromiso de México para detener el paso centroamericano a México, el peso mexicano acumuló una apreciación de 2.25% frente al dólar estadounidense en el mercado spot, su mayor avance semanal desde julio del 2018. Una ganancia, sí, pero momentánea. A pesar de que la mayor parte del potencial impacto de corto plazo se ha diluido, la incertidumbre permanecerá elevada dado que la amenaza no se ha eliminado por completo, constituyendo otro viento en contra, consideró Grupo Financiero Banorte, su más reciente análisis. Vemos alta probabilidad de encontrar nuevos periodos de estrés, añadió. Cibernamex ve que el riesgo de más amenazas contra México en el asunto comercial permanece. Eso seguirá pensando sobre las variables marcofinancieras en México. El riesgo de que Estados Unidos continúe amenazando a México y otros países con medidas proteccionistas permanece, y esto seguirá pensando sobre las variables macrofinancieras en México, según un análisis de Citibanamex. El acuerdo sobre migración que frenó la imposición de aranceles deberá someterse a una evaluación a partir del 22 de julio, 45 días después de haberse alcanzado. Y si no hay resultados que convenzan a Trump, sus amenazas hacia México regresarán. No hay metas definidas con exactitud, dejando la puerta abierta a que Estados Unidos pueda reanudar las amenazas arancelarias, incluso habiendo logrado avances. El gobierno de López Obrador inició el despliegue de al menos 6.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur y se comprometió a que los inmigrantes que pidan asilo en Estados Unidos puedan esperar la resolución en México. Es probable que Trump vuelva a adoptar una postura en contra de México, generando volatilidad en el tiempo de cambio. Si el mandatario y empresario estadounidense considera que no hay resultados, dijo Siller en un reporte. Trump es voluble. La semana pasada sugirió que pudiera tomar pasos adicionales hacia México en 45 días y que su gobierno tomará medidas secundarias, muy duras, si no logra bajar el número de migrantes indocumentados. Pero también expresó que se ha frenado la migración en la frontera sur de Estados Unidos y que México avanza mejor de lo esperado. De ahí la probabilidad de que a partir de esos 45 días de plazo para dar resultado en México pueda reaparecer para el peso o antes si Trump así lo decide. Trump es una amenaza latente. No solo son 45 días, sino que es un riesgo permanente mientras esté en el poder, según Jonathan Heath, subgobernador de Banco de México. Heath consideró que Banxico no puede basar su tasa de interés de 8.25% y la más alta en los últimos 10 años mientras esté presente la amenaza de aranceles. Una tasa elevada permite evitar una salida de capitales y con ello desactivar una depreciación del peso. Las presiones sobre el tipo de cambio y otros indicadores derivadas del conflicto comercial con Estados Unidos y los ajustes a la calificación crediticia de la deuda soberana de México y Pemex constituyen a un recordatorio de los retos que enfrenta la economía, de acuerdo con una presentación de Javier Guzmán, otro de los 5 miembros de la Junta de Gobierno de Banxico, publicada el 11 de junio pasado. Donald Trump está prácticamente en campaña para buscar reelegirse en el año 2020, y amenazar a México es parte de la ecuación que le dio el triunfo en el 2016. Y el país ya conoce que los fines políticos estadounidenses pueden generar problemas para el peso. Es posible que la retórica en contra de nuestro país vuelva a aumentar como parte de una estrategia política para atraer votantes. Trump ataca a México, al comercio, a la inmigración para buscar diferencia de quien pueda ser su rival demócrata el próximo año. Joe Biden, quien tiene ideas contrarias al republicano en esas materias. Biden votó a favor de TLC, a favor del TPP. Hemos observado un historial de apoyo al libre comercio.
Donald Trump busca diferenciarse de este candidato y se perfila como favorito del Partido Demócrata. Está usando la imposición de aranceles para México, para China, en contra del demócrata, dijo a Expansión Janet Quiroz, subdirectora de análisis económico del grupo financiero Monex. Trump quiere mover a sus votantes con ataques a su enemigo favorito. Entre otras noticias, Donald Trump y su propuesta más extravagante. Curar el cáncer, erradicar el SIDA y sentar las bases para enviar a un estadounidense a Marte fueron algunas de las propuestas de Donald Trump en su primer discurso emitido en Orlando, Florida, rumbo a las elecciones presidenciales en el año 2020. Durante el acto publicado en el Amway Center, pronunció "Vamos a seguir adelante con nuevas fronteras médicas". Palabras nada extraordinarias hasta que quiso avisar más a sus seguidores diciendo "propondremos la cura de muchos problemas, incluido el cáncer y otras. Y nos estamos acercando todo el tiempo". Más adelante agregó "vamos a erradicar el SIDA en Estados Unidos de una vez por todas y estamos muy unidos". Estos inusuales compromisos de campaña ocurrieron poco después de que su hijo, Donald Trump Jr., criticó al ex vicepresidente Joe Biden por sugerir que si él fuera elegido presidente curaría el cáncer. Enseguida de hablar sobre los avances médicos contra el SIDA, aseveró: "Sentaremos las bases para la llegada de astronautas estadounidenses a la superficie de Marte". Entre otros temas que incluyó en su discurso, atacó de nueva cuenta la inmigración ilegal y reiteró sus intenciones de avanzar en la construcción del muro en la frontera de México, del cual dijo que ya se está construyendo. Donald Trump se ha lanzado a la reelección bajo el lema de la campaña Keep America Great, que podría traducirse como mantener a América grandiosa o mantener la grandeza de América. En el 2016, el magnate de negocios republicano se postuló con el lema Make America Great Again, haz América grande otra vez, y venció en las votaciones a la demócrata Hillary Clinton. El martes 3 de noviembre de 2020 se realizarán las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El último presidente que no pudo reelegirse fue George Bush, quien gobernó de 1989 a 1993 y perdió ante Bill Clinton. Herbert Hoover, Gerald Ford y Jimmy Carter han sido los otros presidentes en la historia de Estados Unidos que perdieron las votaciones para un segundo periodo.